Cuando lloras, también lloró tu pena. Buenos días con alegría. Amaneció para que cada segundo del día pues yo pueda ofrecerte algo bueno, algunas perlas, y te deseo fe, fuerza, sabiduría, paciencia, mucha voluntad y sobre todo voluntad de vencer y la bendición de Dios para todos los que nos están oyendo. Así que buenos días con alegría en el programa de Perlas de la Sabiduría en traje de faena, que es un refrigerio total para que tú puedas llevar una vida en victoria. Y queremos desearte lo mejor en este día y vamos a hablarte de algo que creo que merece la pena, que dice: porque Dios me ama. Dios me ama. Dice: porque Dios me ama, es lento para perder la paciencia conmigo. Porque Dios me ama, toma todas las circunstancias de mi vida y las usa de una forma constructiva para mi crecimiento. Porque Dios me ama, esta es la parte mía que yo tengo que recibir ese amor. Quiere verme madurar y desarrollar en su amor. Porque Dios me ama, no derrama su ira por todos los errores que cometo, que son muchos. Porque Dios me ama, no lleva la cuenta de mis pecados para darme en la cabeza con ello cada vez que tiene la oportunidad de hacerlo. Porque Dios me ama, le duele profundamente cuando no camino por las sendas que le agradan, porque lo que ve como una evidencia, pero de que no confío en Él ni le amo como debiera de hacerlo. Porque Dios me ama, sigue confiando en mí cuando a veces ni siquiera yo confío en mí mismo. Porque Dios me ama, nunca dice que soy un caso perdido, sino que trabaja pacientemente conmigo y me corrige de tal manera que me cuesta entender la profundidad del cuidado que tiene por mí. Porque Dios me ama, nunca me abandona, aunque muchos de mis amigos lo hagan. Porque Dios me ama, se queda a mi lado cuando llego al fondo de la desesperación. Cuando vea lo que yo estoy viendo, lo que realmente soy, y comparo eso con su justicia, su santidad, su hermosura y su amor, en un momento así, realmente puedo creer que Él me ama. Sí, el mayor de todos los dones es el perfecto amor de Dios. Por eso dice que Dios te ama. Muy bien, pues vamos a continuar con unas perlitas que tengo aquí preparadas. Decía Juan Bunyan, del Progreso del Peregrino, dice: hoy no has vivido satisfactoriamente a no ser que hayas hecho algo por alguien que nunca podrá pagarte. Qué bueno que tú le puedas dar una sonrisa, o que puedas darle un mensaje, un folleto o un Nuevo Testamento, ¿no? Y que no te lo pueda pagar. Qué bendición. Las fechas, otra perlita dice: las fechas importantes de la vida son el nacimiento y la muerte, pero hay otra tercera fecha, que es el encuentro con Jesucristo, cuando tú te entregas a Jesucristo. Esa fecha divide la vida y la muerte, y hace una separación y divide la vida en dos partes: antes de Cristo y después de Cristo. Y para predicadores hay aquí un tema que dice: un consultor empresarial dice que normalmente sus alumnos graduados solo recuerdan un 5% de las ideas que se dan, ¿no? Cuando es una charla o incluso en una predicación. Ahora, mientras que por lo general recuerdan la mitad de las historias que se cuentan. O sea, casi el 50% van a recordar las historias. Existe un consenso cada vez mayor entre los expertos en comunicación acerca del poder del toque personal y relatar una experiencia. Mientras los hechos y las cifras a menudo le reducen el sueño a los oyentes, y además le producen, algunos le reducen, pero sobre todo le producen mucho sueño. Una ilustración de la vida real puede motivar a la acción. El ingrediente faltante en gran parte de la comunicación fallida es la humildad. En Marcos 5, en el versículo 1 empieza y dice: ofrece un dramático relato de Jesús liberando a un hombre violento, autodestructivo, de los poderosos demonios que lo poseían. Cuando el hombre restaurado rogó quedarse con Jesús y acompañarle en su viaje, el Señor le dijo: no, vete a tu casa,
a los tuyos y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Dios con él, ¿no? Y todos se maravillaban. Por eso el conocimiento y la elocuencia a menudo se sobreestiman en el proceso de comunicar las buenas nuevas de Jesucristo. Jamás subestimes el poder de lo que Dios ha hecho por ti y no temas contarle tu historia a los demás. Qué bueno que tú le puedas contar tu historia, tu testimonio a las demás personas. Hay una historia misionera que un misionero que regresó a Estados Unidos por un año compartió esta historia, que es una historia verídica, con su iglesia en Michigan. Mientras servía en el hospital pequeño de África, cada 2 semanas viajaba en bicicleta por la selva a una ciudad más cercana para hacer las compras. Este viaje podía tardar 2 días y tuve que acampar a la mitad del camino. Claro, tenía que dormir, porque si duraba 2 días, pues muchas veces tenía que incluso dormir 2 noches o una. En uno de esos viajes llegué a la ciudad donde pensaba sacar dinero del banco, hacer las compras para comprar medicamentos y otras cosas necesarias y comenzar el viaje de regreso al hospital. Cuando llegué a la ciudad observé 2 hombres que peleaban. Uno de ellos resultó gravemente herido. Me acerqué hasta él y mientras intentaba curarle sus heridas, yo le estaba hablando del Señor, decía este misionero. Después de hacer las compras en la ciudad, emprendí el viaje de regreso 2 días acompañando, tenía que acampar de noche y llegó a casa sin ningún incidente. 2 semanas después hizo el viaje nuevamente. Cuando llegó a la ciudad se acercó el joven que yo había asistido. Él me dijo que sabía que yo llevaba dinero y que llevaba medicamentos. Y de esta manera me habló. Unos amigos y yo te estábamos siguiendo por la selva, sabiendo de que tú tenías que acampar por la noche. Planeábamos matarte y llevarnos el dinero y los medicamentos, pero cuando estábamos por atacarte, en tu campamento, que tú estabas allí con tu tiendecita, vimos que estabas rodeado por 26 soldados armados. Cuando dijo esto, yo me reí y respondí que yo estaba solo en la selva. El joven insistió diciendo, no señor, usted estaba rodeado con 26 y yo no fui el único que lo vio, sino que mis 5 compañeros también vieron a los 26 soldados y todos los contamos. El miedo a los soldados hizo que lo dejáramos en paz, ¿de acuerdo? Así que fíjate tú, al llegar a este punto del relato, el hombre de aquella congregación de Michigan se puso en pie interrumpiendo al misionero, preguntándole si podía compartir el día exacto que había sucedido eso. El misionero dijo, para tal fecha fue. Y el hombre que le había interrumpido comentó lo siguiente: esa noche, cuando tú estabas en África, era por la mañana y yo hacía preparativos para jugar al golf. Estaba para empezar el juego cuando sentí urgentemente que tenía que orar por ti. Por cierto, era tan fuerte la necesidad de orar que el Señor me puso y llamé a otros hombres de la iglesia para reunirse conmigo para orar. Todos los hombres se reunieron conmigo y que están aquí presentes en la iglesia y se pueden poner en pie, por favor. Se pusieron de pie los hombres que habían venido a la reunión de oración para orar por aquel misionero en aquel momento, y el misionero no se preocupaba tanto quiénes eran como el hecho de contar que el número de las personas que se habían levantado, que habían estado orando por él, también eran 26. Y había 26 hombres rodeando a aquel misionero para que no le hicieran ningún daño. Qué bendición, ¿no? Qué casualidad. Y es que dice que la casualidad es el seudónimo de Dios. Cuando Dios no quiere firmar, la gente le llama casualidad. También celoso por los perdidos, Jonathan Edwards fue un brillante teólogo cuyos sermones tenían un enorme impacto sobre aquellos que lo oían. Esto fue sobre el año 1700 al 758. Y uno en particular, su famoso, fue Pecadora en manos de un Dios airado. Movió a miles al arrepentimiento y a la salvación. Aquel solo mensaje sirvió para desencadenar el avivamiento conocido como el Gran Despertar. Desde un punto de vista humano, parece increíble que pudieran darse unos resultados de tanto alcance por un solo mensaje. Edward, pues, no tenía una voz dominante ni un comportamiento impresionante en el púlpito. Empleaba muy poca gesticulación y leía de un manuscrito. Sin embargo, el Espíritu de Dios se movió con sus oyentes, con visión y con poder. Pocos conocen la preparación espiritual involucrada en aquel sermón. Joe Chapman
relata, durante 3 días Edward no había comido ni un solo bocado, durante 3 noches no había cerrado sus ojos para dormir. Una y otra vez se lo llora: oh Señor, dame Nueva Inglaterra, dame Nueva Inglaterra. Cuando se levantó de sus rodillas, subió al púlpito aquel domingo, cuando llegó al púlpito, parecía como si hubiese estado mirando directamente el rostro de Dios. Incluso antes de comenzar a hablar, cayó una gran convicción sobre la audiencia. Confesemos nuestro letargo espiritual y nuestra falta de amor. Pidamos a Dios que nos dé celo por los perdidos. Así que qué bueno que haya hombres como Jonathan Edwards, que con esa capacidad de orar y estar en la presencia del Señor, para que después sus sermones fueran como una flecha. Bueno, pues quiero compartirte lo que deben esperar tus hijos para que te vaya bien, y a tus hijos. A veces nos asustamos porque nuestros hijos nos recuerdan demasiado a nosotros. Vemos en ellos los mismos temores, las mismas inclinaciones con que nosotros hemos luchado. Los observamos y vemos que se desvían del camino de la vida y tropezar en los mismos baches donde nosotros caímos y nos lastimamos. Lo natural es querer evitarlo para que puedan hacer esas cosas, pero a veces no podemos. Ellos tienen su mentalidad, sus dotes y sus ideales. Y la parábola del hijo pródigo nos enseña algo, que es que hay buenos padres con hijos que solo aprenden a las duras, pegándose porrazos en la pared, como tienen que aprender. Hay unos que aprenden con experiencia de otras personas y otros por experiencias propias. Y se pegan el porrazo y dicen: verdad, no puedo seguir para adelante. Si este es tu caso, ¿qué puedes hacer? Orar por ellos y estar ahí cuando regresen. Muchos adultos a quienes les va muy bien en la vida fueron en su día hijos pródigos, salvados por las oraciones de un padre o de una madre que se negó a rendirse. Si tus muchas ocupaciones te impiden sacar tiempo para interceder por tus hijos, tu escala de prioridades no es la adecuada. No hay nada más valioso que el tiempo que pasas delante de Dios intercediendo por ellos. Si no sabes cómo hacerlo, prueba con la siguiente oración: Padre, me preocupa la dirección que mi hijo o mi hija está tomando. Parece que está fuera del alcance de mi voz y de mi influencia, pero tú puedes alcanzarlo. Puedes recordarle lo que hemos enseñado, que acomodar las circunstancias y que traigan todas las cosas de vuelta. Tu palabra dice que si te obedezco, me irá bien a mí y a mis hijos. El maestro lo dice en Deuteronomio 4:40: me aferro a tu promesa, creyendo que mi hijo o mi hija va a decidir servirte y caminar en tu bendición por el resto de su vida. En el nombre de Jesús te lo pido, amén. Qué bueno, ¿no?, que podamos hacer como Jonathan Edwards, y que tus hijos, tú puedas esperar de ellos porque tú estás intercediendo con ellos. Muy bien, pues un hijo habla con el padre del lenguaje de las tecnologías. Papá, estoy muy enamorada de un chico que está muy lejos, ¿sabes? Yo estoy ahora mismo en Miami y él vive en Barcelona. Nos conocimos por Metic. Es un sitio de la web, que es de la web de citas. Nos hicimos amigos por Facebook. Tuvimos largas charlas por WhatsApp. Luego me propuso matrimonio a través de Skype. Hemos tenido 2 meses de relaciones a través de Twitter. Ay, papá, necesito tu bendición y tus buenos deseos. Y el padre le contesta: wow, es realmente increíble. Entonces casaros por Instagram, divertiros por YouTube, comprar a vuestros hijos, hacer un pedido por Amazon, y que te los envíen a través de Seur. Y en algún momento, si te hartas de tu marido, véndelo por Wallapop. O sea que mira lo que son las tecnologías. Yo mañana quiero hablar sobre el tema de los móviles, de las tecnologías. Muy bien, pues quería yo decirte que tengas salud, como Shalom. La palabra Shalom es una S, una H, una A, una L, una O y una M. Entonces la S significa salud, la H de Shalom significa humildad, la A de Shalom significa amar, la L de Shalom significa liberación, la O obediencia y la M misericordia. Así que os vaya bien, que el Señor os coja con el paraguas roto y las bendiciones de Dios os caigan con el paraguas roto, os cojan con ese paraguas, y que
salpique a todos los que están a vuestro alrededor. Así que llámanos al teléfono 91 466 3410 en Librería Judaica y Solidaria Los Olivos, y allí podéis preguntar por Gloria, os puede mandar los libros en el 91 466 3410. Así que hasta mañana, si Dios lo permite. Shalom. Cuando tú estás ausente, yo espero.